En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este jueves 21 de septiembre. Celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Leemos del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Hermanos, celebramos la fiesta de San Mateo evangelista y el apóstol San Mateo y evangelista, de origen hebreo. Mateo significa don de Dios. Nació en Cafarnaúm, Mateo 9:9. Hijo de Alfeo, Marcos 2:14. El texto bíblico nos lo presenta como Leví, según Marcos y Lucas, publicano o recaudador de impuestos. Es identificado por el historiador Eusebio como el autor del primer evangelio sinóptico. Figura en la lista de los 12 apóstoles en el 7º lugar, según Marcos 13:18 y Lucas 6:15. Por el contrario, en Mateo 10:3 y Hechos 1:13 aparece en el 8º lugar. Según fuentes legendarias apócrifas, evangelizó varias regiones de los partos, de Persia y de Etiopía, donde hizo conversiones y sufrió el martirio. Mateo es en verdad el experto en las Sagradas Escrituras que ha aprendido lo que se refiere al reino de Dios. Es como un padre de familia que saca de sus cofres cosas nuevas y viejas. Era él un hombre de cierta cultura, recolector de impuestos en Cafarnaúm, de formación helenística, ya que dio forma griega a su nombre, de origen hebreo. La tarea que este discípulo de Jesús llevó a cabo en la transmisión del Evangelio es de importancia capital. Después de la resurrección, se fueron recogiendo primero oralmente y luego por escrito algunos episodios de la vida del Señor, y se fueron organizando discursos, colecciones de palabras del Señor que tenían como eje ciertas palabras clave. Estos elementos de la buena nueva de Jesucristo podían servir a los primeros cristianos para comprender el cumplimiento de las lecturas del Antiguo Testamento que aún escuchaban en la sinagoga. Mateo, tomando como base esas primeras redacciones, escribió una amplia síntesis de palabras y hechos de Jesús, poniendo de relieve su mesianidad y la posición de los cristianos con respecto a la ley y al culto de la antigua alianza. El Evangelio de Mateo, tal como lo tenemos ahora, tuvo el influjo de los evangelios de Marcos y de Lucas, pero conservando su fisonomía propia. Es el Evangelio del reino de Dios, del cumplimiento de la antigua alianza en Jesucristo. Es el Evangelio de las bienaventuranzas y del sermón de la montaña, de las parábolas del reino y del juicio universal. Es el Evangelio de la Iglesia, fundada sobre la roca que es Pedro y de su misterio.
La tradición eclesiástica lo ha usado con especial predilección en la liturgia. Jesús acoge como apóstol para cimiento de su iglesia a un pecador, un cobrador de impuestos, considerado impuro desde el punto de vista religioso y traidor en lo político. Más aún, esa iniciativa de Jesús es festejada con un banquete. Con este signo de comunión, Jesús vincula su esperanza y su proyecto a la alegría de los excluidos de la vida religiosa y patriótica de Israel. Un escándalo no solo para los judíos, sino para las personas religiosas de todos los tiempos. La Iglesia no es el pueblo de las personas virtuosas e impecables, sino de los enfermos, de los excluidos, de los pecadores. No puede haber iglesia donde no se practica la misericordia. Hermanos, es Cristo Jesús que se sigue haciendo presente y nos sigue llamando. Pidámosle pues nos ilumine la gracia del Espíritu Santo para que encontrándonos con Jesús también lo sepamos seguir, descubriéndolo como el Hijo de Dios, como el Salvador que le va a dar sentido a nuestra vida. Él precisamente viene a salvar a los pecadores, en donde seguramente estamos incluidos todos. Pidámosle pues que tengamos ese encuentro y estemos dispuestos a seguirlo siempre. Feliz día, hermano.